Buenas noches desde Argentina para todos. Bienvenidos a todos los que se vayan sumando a este espacio de Conectados de Red Pimia. Muy bien, vamos a unirnos en este vivo de este 3 de agosto del 2023 a Maxi. Le hemos enviado la solicitud. A ver si se suma. Vivo. Buenas noches a todos desde Argentina. Hola Dani. Hola Yoli Martín. Hola, buenas noches. Hola Maxi. ¿Cómo estás? Muy contenta, así como un montón, por esta charla que con tanto amor venimos compartiendo, venimos diseñando juntos y con muchos deseos de compartir con todas las personas hermosas que se están sumando, que las voy saludando en la medida que se van sumando a este espacio de conectados de la red Timia. ¿Me escuchás bien, Max? Sí, sí, te escucho perfecto. Yo también. ¿Vos? Sí, también te escucho bien. Buenísimo. Bueno, yo voy a comenzar compartiendo un poquito eh, sobre quién es mi compañero hermoso, ¿sí te parece? Dale. Bueno, el resto creo que ya me conocen. Yo soy María Florencia Diorio, soy psiquiatra integrativa, fundadora y, como me dice mi amiga Vicky, directora. Pero viste que hay palabras como que son muy fuertes, hay etiquetas muy raras. Directora de Red Piña. Y en esta oportunidad he invitado a un amigo que quiero, que valoro, por sobre todas las cosas, por ser una persona íntegra y más allá de eso, por ser un profesional increíble, abocado a una especialidad médica que se llama medicina de familia, en los términos médicos alopáticos, pero que va más allá de la medicina tradicional que conocemos y que ha ido a investigar en otras escuelas de medicina, escuelas que tienen más de 25.000 años, nuevas herramientas de abordaje y del cuidado de la salud desde una visión que, como dije antes, es integrativa y algunos también le han llamado holística. ¿Por qué holística? ¿Por qué holística, Max? Y holístico porque se usan como herramientas diferentes y además es memoria universal. Absolutamente, ¿no? Desde este espacio, que ya conocen Redpimia, las personas son un todo, entrelazado, funcionando, el cuerpo, la mente, el alma, las emociones, son un sistema integral, biopsicosocial, espiritual, cultural, que se manifiestan en estos humanos que somos, ¿sí? Total. Y hoy vamos a abordar una temática apasionante, vamos a tratar de ser lo más claros y concisos posibles
y estamos disponibles para todo tipo de preguntas que surjan en relación a esto que llamamos la salud al plato. Y en esto de la salud al plato hay un montón de información, porque en este periodo de la vida, hola Romy, hola Clau, hola Mati, hola Edu, voy saludando a quienes se van sumando. En este periodo de la vida en el que estamos sobreinformados de un montón de cosas, un poquito yo venía haciendo la promo en las historias, nos llenan de información en relación a dietas. Y nosotros nos pusimos a charlar en estos diálogos amistosos que tenemos y en este diálogo que al interesarnos en investigar cómo ayudar a las personas se llama interdisciplinario. Y dijimos, tenemos que hablar de algo que va más allá, ¿no? Basta de estas cuestiones, ¿no, Max? Además, está, como profesionales de la salud, detectamos todo el tiempo que las personas no están bien con su cuerpo, ¿no? Siempre hay un síntoma corporal crónico, estamos hablando acá, porque agudo puede hablar como de otras cosas, pero la alimentación es lo vital, la alimentación es donde nos alojamos todo el tiempo. La alimentación versus el cuidado del cuerpo, que también incluye la no alimentación, las dos cosas, pero no la alimentación como un gran título, sino como qué es lo que necesito. Bien, una frase que compartí con Flora en estos días era, no hablemos de creencias, sino hablemos de sentir, cómo nos sentimos, porque este gran título, y le voy a poner unas comillas enormes, es como, yo como bien, bueno, pero ¿te sentís bien? Entonces ahí esas preguntas hay que hacérselas como para saber si la alimentación, que es el combustible de esta máquina biológica, está funcionando. Es el combustible correcto, en el momento correcto. Le damos el tiempo al cuerpo que no necesita combustible. La variable tiempo hoy en día es fundamental. Muchos de los padecimientos que traemos es por la experiencia del tiempo, ¿no? ¿Qué nos pasa con los tiempos, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Fíjate que usé la palabra cómo, de comer también. ¿Cómo estamos Claro. viviendo? ¿No? Desde ese lugar de ¿estamos sintiendo o estamos en un piloto automático donde hay desconexión? Como Sí, primera, total. Creo, como para arrancar, creo, creo que la alimentación para mí es un título enorme, como me toca de cerca la astrología como taurino. Creo que para mí el alimento siempre fue importante, entonces creo que esta conciencia que le voy dando desde mi profesión en realidad fue personal, fue individual, de decir qué me está pasando, qué quiero que me pase. Y el alimento es el gran título como para decir, ok, ¿qué tengo que saber sobre esto? ¿Y qué le pasa a las personas con el alimento? Entonces ahí comencé a como a preguntar, y nos pasa todo el tiempo, estamos hablando de comida o hablando de no comer, ¿no? Y hasta algo también muy importante, que se lo nombraba Flor creo que hace 2 días, era cómo somos una sociedad pesocentrista. La salud se mide por el peso y en realidad eso no es saludable. En ningún lado está escrito, ¿no? Que el peso va a ser una variación de lo que es saludable o no del día a día. Crónicamente estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Cuando las personas entienden este concepto de obesidad, sobrepeso, bien, pero acá quiero agregar una palabra más como para empezar a reconstruir el hablar bien sobre alimentación, la palabra desnutrición. El comer de más, el comer a destiempos, en comer el momento en el que no tengo que comer y no comer en momentos que tengo que comer.
también es desnutrición. La nutrición es el aporte de la nutrición, de los nutrientes al cuerpo. Entonces, desnutrido, desnutrirse, es un concepto válido que nos puede pasar en el día a día. Bien, pero hablando crónicamente, vamos a otro concepto. Entonces, el comer mucho, el comer a destiempo, o el comer pero no aportarle nutrientes al cuerpo, es también una desnutrición. Como para que no se entienda esto de peso para arriba, peso para abajo. Eso no tiene que ver en salud, se problematiza como una enfermedad, pero cuando ya estamos en otro paso. Del día a día, no. Absolutamente. Y qué importante volver a retomar esto que decíamos al principio, comer es distinto de nutrirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado de atiborrar, de atragantarnos con algo y no registrar que comimos? Total, O es, no, es la hora de comer. total, sí. Y ni hablar después de esto de sentir, y a veces en el sentir, utilizar el alimento por un sentir, que es otra cuestión, ya va a otro parámetro, ¿no? Y acá hay algo muy importante que fuimos trabajando en este desarrollo de esta charla y que queremos compartirles, que es necesario empezar a hacer elecciones adecuadas, adaptadas a la realidad, entendiendo este como el concepto de inteligencia, ¿no, Max? Sí, total. La inteligencia es la capacidad de adaptación a cada momento vital que ocurre. Entonces, alimentarnos y nutrirnos es un acto de inteligencia, no es un acto automático. Pero para poder elegir inteligentemente hay que estar informado, adecuadamente. Y acá, perdón, me voy a poner recontra dura. No toda persona que dice que sabe cómo tenés que comer, te puede dar individualmente lo que necesites. Porque en esto de la inteligencia alimentaria o nutricional, cada humano tiene un diseño particular que requiere del aporte de nutrientes en distintas proporciones. ¿Dije bien, Max? Sí, perfecto. A pesar de que tenemos, biológicamente, tenemos parecidos, un diseño, somos seres individuales. Por más de que no puedas contar la cantidad de personas en el mundo, ¿por qué si todos comemos pera, a algunos le duele la panza y a otros no? ¿Entendés? Sí. Es como eso, o algunos comemos harinas y en un momento de nuestra vida no nos hace mal, pero a otras personas sí. Entonces eso tiene que ver porque hay una individualidad y esa individualidad está dada por factores, factores de edad, de genética, de cómo, cuándo y qué como, de ambiente, de si estoy o no estresado o estresada, viviendo en unas vacaciones o estoy trabajando. Nuestro cuerpo cambia, por eso es tan importante como esto que de vivir el ahora, qué te está pasando ahora. Entonces es como, tengo tal síntoma, pero no sé por qué. Y es como volver un poquito para atrás, ¿ok? O mira a tu alrededor y mirate a vos. Es como, ¿qué te está pasando? ¿En qué momento estás? No tenés que tener una ecografía de la panza para saber que lo que comiste anoche te pudo haber caído mal. Entonces ahí es como recapitular, ser consciente de solamente eso. Eh, yo creo que en esto de la medicina holística he preguntado tantas cosas a las personas y he como sentido tanto desde mi individualidad que siento que todos somos médicos y médicas de nuestro propio cuerpo. A veces necesitamos una orientación externa, ¿no? Pero yo ya sé lo que me pasa. Otra vez, no siempre, hay situaciones que exceden, pero muchas veces es eso, ¿por qué desconectarme de ese momento, ¿no? Mm. Justamente porque
solo me va a traer otro problema más. Si me desconecto y no pienso qué me puede estar pasando, ese problema se va a hacer más grande. Entonces puedo ir al médico, a la médica o a algún profesional de salud y decirle, siento que me puede estar pasando esto, tengo esto, me puede estar pasando por que tuve una situación externa, ¿no? O interna. Entonces ahí ya vamos a ser más conscientes y vamos a poder resolver más el problema por el cual nos aqueja. Y ese problema también puede ser biológico, del ritmo biológico, cómo funciona en el día a día. Estoy cansado, cansada, eh, me cuesta trabajar porque me siento agotado energéticamente, estoy durmiendo bien, estoy yendo bien al baño, no tengo síntomas gastrointestinales, no me olvido las cosas, soy o no soy torpe, todo eso tiene que ver con la alimentación 100%. Y son cosas que nos aquejan todos los días. Tenemos que estar conscientes ahí para decir, ok, ¿qué me estoy avisando a mí mismo? Bien, y en ese ritmo biológico tenemos que entender que el alimento tiene un ritmo y la falta de alimento también tiene un ritmo en el cuerpo, porque si no estaríamos con una infusión de alimento minuto a minuto y no es de esa forma. No, no funcionamos así. Y es importante respetar esto de los tiempos que requiere el cuerpo. Vamos allá, vamos al llano. Después profundizamos un poco más. Y cada uno de, de los que estamos aquí puede pensar cómo va variando ese ritmo propio a lo largo de los meses, a lo largo del año. Eh, Invitamos a esto de mirar hacia adentro y ver que los ritmos son individuales, que ciertas cosas nos pasan en invierno y ciertas cosas nos pasan en otro momento, ciertas cosas de día, ciertas cosas de noche. Y desde ese lugar empezar a autoconocernos y empezar a respetar eso, que es muchas veces nuestro desafío. Y desde ese lugar, un ritmo que es fundamental es el ritmo digestivo. Y el ritmo digestivo se puede ver muy condicionado por el ritmo del sueño, podríamos decir. Algo que yo siempre transmito y quiero volver a transmitirlo por aquí es, somos seres que necesitan dormir de noche, activar de día. Independientemente del tipo de personalidad, no me importa si leíste que eras tipo búho, tipo alondra, whatever. Nuestro diseño humano está hecho para roncar de noche, mover el cuerpo de día. Antes de las 12 de la noche es importante que estemos durmiendo para sintetizar todas las moléculas que requiere biológicamente el organismo para funcionar. Por eso, esto de los ritmos que hablábamos recién con Maxi, que podemos andar en otro espacio, condicionan y modifican nuestra nutrición. Si me siguieron hasta acá, también van a recordar que es importantísimo durante el día movernos y exponernos al sol, por ejemplo, porque nuestro diseño humano está hecho para eso. ¿Sí? Seguimos bien. Y es importante para todos los metabolismos, inclusive el metabolismo digestivo, ¿no? Nosotros con Flor siempre vamos a tender a la integración, pues sabemos que ahí está la respuesta. Entonces, vamos a, en todos los temas, sea psicológico, emocional, biológico, espiritual, siempre vamos a hablar como de la integración, cómo se integra eso. Y ahí el concepto que vos dijiste hoy, que me parece importante como volver a tocarlo, el concepto de inteligencia. La inteligencia, más que una capacidad, es una cualidad, por lo cual yo puedo decidir usarla, ¿no? Y es la cualidad de elegir varias cosas, pero tengo que aprender varias cosas antes de poder elegir. Si no es como si conozco solo una vía, voy a recurrir siempre a eso.
no vamos a decir que eso te hace menos inteligente. Sí, pero la capacidad, la cualidad de la inteligencia es justamente eso, la utilizo cuando quiero. Pero para eso, Maxi, necesito estar informado adecuadamente. Y si yo Total, tengo el Instagramer que me vende la dieta keto, yo voy a creer que la dieta keto es la única manera de poder estar sana, ¿entendés? Y si tengo el Instagramer que me dice ayuno intermitente, yo voy a hacer así porque tengo que ayunar, porque para todos es igual. Y ahí es donde salen nuestras alarmas. Salen las alarmas y espero que se prendan las alarmas de todos los que puedan ver este vivo, de esta generalización de la alimentación está destruyendo humanidades. Por eso es importante autoobservarnos, sentir y pedir acompañamiento, ayuda para nutrirnos, para entender si estamos incorporando la batería que necesita nuestro organismo para poder llevar una vida saludable adelante. perfecto. ¿Te parece si comenzamos a hablar con el primer tema, que es Sí, por el favor. gran título, hambre? Como cuando éramos chiquitos. Qué ¿Qué hambre. hambre? Bueno, ingresando, vamos a hacer como ping pong con Flor. El hambre es la necesidad o las ganas de comer. Bien, ahora el tema es, esas ganas, ¿por qué se dan? ¿Querés contarnos, Flor? Yo voy a comenzar con un algo que espero que se pueda, que el concepto se pueda capturar adecuadamente. Excepto aquellas personas que hayan atravesado días enteros sin ingerir alimento, el resto no tiene idea de lo que es sentir hambre. Porque la percepción fisiológica del hambre, la percepción del cuerpo del hambre, está dada y regulada por los propios mecanismos del cuerpo. Y en la vida moderna que llevamos, excepto las personas, como les dije antes, que eligen no comer durante días, por ejemplo, la percepción íntegra del hambre está condicionada y atravesada por el campo emocional. Eh, Me gustaría, Max, yo voy a hablar primero, te dejo el hambre a ti y voy a hablar de lo que sí conocemos como sociedad, que es el apetito, Perfecto. que eso es otra cosa. Es como el disco de los Guns N' Roses, Appetite for Destruction. El apetito es esa necesidad de incorporar algo en un momento cualquiera del día con el objetivo de percibir o de sentirme bien, con el objetivo de sentir algo, con una sensación de vacío que busca ser de alguna manera llenado con eso que incorporo al cuerpo, pero que tiene que ver en realidad con sensaciones, emociones, procesos a veces mentales y cognitivos que son desplazados, que son no vistos, que no son reconocidos y que generan como esta sensación, vamos a decirle, de malestar, que necesita compensarse con ingerir algo. Y esto lo llevamos hoy a la alimentación, lo llevamos al tema de comer, pero puede ser llevado hacia otro tipo de conductas también.
llevado a esto de, que les decía, el concepto de hambre, el apetito es la variable más frecuente de necesidad de bienestar que tiene nuestro organismo, por así decirlo. Es una vía que está regulada por nuestras partes más profundas, nuestras partes más emocionales, nuestras partes más, no quiero decir la palabra límbica, pero las partes que responden más a los circuitos que se llaman de recompensa o de gratificación, porque la necesidad es de gratificación porque algo de la realidad nos está generando malestar. Es muy clásico, voy a poner un ejemplo raso, pero es muy clásico, por ejemplo, la necesidad de incorporar algo dulce, cuando, por ejemplo, las sensaciones de tristeza. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos percibido a lo largo de nuestra historia y es parte de la naturaleza humana y está bien? Lo interesante es esto de desarrollar el conocimiento de eso que sucede. Puede sucedernos y está bien que así sea, pues somos seres emocionales y atravesados por un montón de situaciones que nos cambian la conducta. Entonces, esta regulación de este apetito va a estar gobernada por distintas hormonas, neurotransmisores, mediadores químicos diversos. Ahora, Maxi nos va a compartir un poco estos nombres mágicos, pero desde el lado de lo emocional vamos a decir que hay dos neurotransmisores sumamente importantes que intervienen en esta regulación: la serotonina y la dopamina. Hay un montón de información, infórmense en torno a esto, busquen, ¿sí? Cuando aparece rápidamente la necesidad de algo dulce, tómense un momento para ver si requieren eso o hay otra cosa dando vueltas. Puede ser, ahora lo hablamos un poco más, a veces puede ser, por ejemplo, que el mecanismo de la sed no es interpretado como tal y se interpreta como la necesidad de alimento, y muchas veces esta necesidad de algo dulce tiene más que ver con este malestar emocional, malestar de lo diario, que nos lleva a necesitar una gratificación, una recompensa, a través de una rápida vía de placer, que es la vía que les decía que se llama dopaminérgica, ¿sí? La serotonina también está involucrada en nuestra regulación de esa conducta. Pero me interesa que se lleven esto de me estoy clavando el chocolate después de haber tenido una hermosa comida porque me pasó tal cosa. No porque verdaderamente necesitaba ese chocolate, mi organismo. Necesitaba otra cosa. Lo interpreté, pude pensar, pude sentir o desfiguré mi verdadera necesidad original en eso dulce. Quedó más o menos claro, ¿no? Y te agrego algo a eso para no perder, porque me parece es ahí. Lo que dijiste con respecto a la recompensa es bueno, porque tenemos que entender que esa barra de chocolate o ese dulce que estamos ingresando al cuerpo no es más que un sentimiento expresado, pero el chocolate no es un sentimiento. Es es una materia que ingresamos al cuerpo, entonces va a tener un efecto, que no va a ser una recompensa. No va a Ni ser una hablar de eso. recompensa para el cuerpo, va a ser recompensa para mi sentir. Pero acá tenemos que integrar el sentir de la emoción o la psicoemoción con el sentir del cuerpo. Después va a tener una consecuencia. Bien, depende. Sí, puede ser un chocolate de buena calidad, un chocolate orgánico, pero ¿qué pasa cuando le doy en un momento que mi cuerpo no necesita?
El cuerpo ante un exceso va a presentar una sintomatología, va a presentar un estado, y muchas veces, sea orgánico o no, inflamatorio. Obviamente que si no es orgánico va a ser más inflamatorio que si es orgánico el alimento, inclusive un chocolate. Pero está bueno como dentro de la integración que no perdamos eso de poder entender de que un chocolate no está mal, cuando en realidad sí un efecto. Entonces tengo que ver si voy a poder lidiar y voy a querer lidiar con ese efecto. No pasa nada, solamente no desconectemos. O Eh, permitámonos conectar y no desconectar también. Totalmente. Conectar con eso que eh, me brindé y con lo que sucede después, que generalmente, retomemos ahora el tema de la fisiología del hambre, porfa, Max, que nos queda verdaderamente hablar sobre esos procesos. Yo hablé de central, viste, típico mío, voy al central de una. Perfecto. Pero, pero lo que quiero decir es, volviendo al campo emocional, después del chocolate, que me di cuenta que no necesitaba chocolate, necesitaba hablar con una amiga, me va a dar una experiencia culposa en relación a eso, posiblemente. Este estado fisiológico, porque el organismo va a necesitar metabolizar, procesar, digerir ese chocolate, va a venir no solamente con el estado, el cambio de estado biológico, sino además con el cambio emocional asociado. Van a ser dos cosas para resolver y no dos menores, dos mayores. Total, de las que convocan. Bueno, y siguiendo esto que quedaba pendiente sobre el hambre, que Flor comenzó a hablar del apetito, el hambre tenemos que entender y por qué Flor dijo que muy pocas personas podían percibir lo que es el hambre real, ese hambre fisiológico, biológico. Es justamente porque en este momento la gran mayoría de las personas estamos con desequilibrios, porque habíamos dicho que no todos, la gran mayoría de la población no se alimenta bien porque el alimento es de mala calidad. La forma de conservar el alimento, la forma de producirlo es de mala calidad. Y por más, si nos ponemos a pensar, por más que hagamos un gran esfuerzo por cambiar culturalmente o cambiar esto, lo aprendido, siempre le aportamos al cuerpo algo que no es de mejor calidad, no es un alimento sin agrotóxicos, sin que no sea procesado de forma industrial, que no tenga ingredientes industrializados, artificiales. Estamos hablando hasta del más mínimo que al cuerpo le afecta, ¿sí? Entonces, primero entendiendo que la gran mayoría de las personas que estamos acá y la gran mayoría de la población, por lo menos en Argentina y en el mundo también, vive en región metropolitana, en metrópolis, ¿sí? Entonces, en estos lugares es muy difícil que llegue el producto orgánico, porque hay poca tierra alrededor. Entonces llega todo lo sobreproducido. De tanta sobreproducción alimenticia, la tierra ya no es la misma. El cambio climático afectó a los alimentos, inclusive a las carnes, a la producción de la carne animal, ¿no? Entonces en esto tenemos que entender de que no porque sea esto natural o orgánico siempre va a ser lo mejor. No es lo mismo que antes, pero estos cuerpos sí son los mismos que antes, biológicamente, pero adaptados. Y tenemos la capacidad de adaptarnos. Entonces, ¿podemos vivir con menos calidad de nutrientes? Sí, podemos, y podemos vivir muy bien. Es el día a día. Antes tal vez se podía sostener de una forma más larga el bienestar por el tipo de alimento y el tipo de persona, pero hoy en día es todo muy rápido, estamos en procesos de aceleración, ¿sí? Así como hay una sobreproducción de alimentos, es porque nosotros también estamos consumiendo más. De repente tenemos heladeras donde podemos conservar el alimento, y antes teníamos que esperar que el alimento llegue o ir a buscarlo. ¿Y por qué esas personas tenían buena salud, no? Si no comían como comemos nosotros. Bueno, solamente tener conciencia de que podemos adaptarnos y tenemos que vernos cómo está nuestro estado de salud ahora. Bien, acá en el hambre lo comenzamos a sentir
realmente cuando comenzamos a eliminar alimentos de mala calidad en nuestro cuerpo. Casi todo lo que consumimos que viene del supermercado es de mala calidad. Es inflamatorio y da enfermedad aguda y da enfermedad crónica. No es polémico, es algo que ya se sabe, es algo que tenemos que dejar de escapar. No voy a dejar que las personas no obtengan esta información solamente porque tal vez les es lejano acercarse a la realidad de comer bien. Como me dijeron hace poco, me dijeron que trate de no dar indicaciones tan naturales porque las personas estaban lejos de esa realidad y para mí es todo lo contrario. Es terrible, ¿no? Es súper violento. Pero es todo lo contrario. Mientras más natural y te alimentes y también respetes los momentos de no alimentarte, ¿sabes qué? Vas a gastar mucha menos plata, vas a vivir mucho mejor, vas a ser mucho más feliz, vas a poder gozar de una buena salud. Entonces acá es muy importante comenzar a ver estos cambios, pequeños cambios, como lo siento. Y el hambre es algo que se siente. Tengo que interpretar qué le pasa a mi cuerpo. Entonces, respeto los momentos donde tengo que comer, pero también respeto los momentos que no tengo que comer, que son la gran mayoría del día. Fisiológicamente, la gran mayoría del día no como. Y eso es porque nuestro cuerpo está diseñado de esa forma. ¿Bien? Hoy me hicieron una pregunta muy importante, de la cual después voy a hacer un posteo, es ¿qué comida tengo que hacer pre-entreno y qué comida post-entreno? Mientras menos comidas hagas peri-entreno, es mucho mejor. Porque al entrenar no estamos entrenando el tubo digestivo, estamos entrenando el resto de órganos. Entonces, si le damos Qué comida, maravilloso. Perdón, Maxi, pero necesitaba decir qué maravillosa esta información, porque es así. total, si le damos comida, estamos haciendo que el tubo digestivo, que no está trabajando en actividad física activa, estamos haciendo que trabaje y estamos drenando sangre a todo el cuerpo, cuando también es necesario comer, pero no en el momento de hacer actividad física. La actividad física de mejor calidad es en ayunas. Tremendo, ¿no? Esto es derribando mitos con el doctor Maximiliano Adrián Martín. Vengan Sí, vengan de a une. pero es maravilloso que sigamos compartiendo estas cuestiones que también tienen que ver con el proceso evolutivo. En la medida que estudiamos y que tomamos contacto y analizamos, esto se puede empezar a ver. Nosotros hemos venido en este momento histórico a cambiar creencias. Y el proyecto de estas charlas es acompañarles a cambiar creencias. ¿Por qué? Porque las cosas que hace 30 años se decían, ahora ya no sirven más. Tenemos que decir cosas nuevas, porque investigamos, porque estamos dándonos cuenta de muchísimos aspectos y porque nuestro propio proceso evolutivo nos lleva a darnos cuenta de estas variables que hoy queremos compartirles. Y en relación a este mecanismo fisiológico del hambre, el hambre físico. El movimiento de la tripa es físico. El ruido de lo que se llama complejo motor migrante, porque son unos cuantos metros de tubo digestivo, Complejo. y necesita moverse, es la manifestación del tránsito. Hay un tránsito ahí. Entonces, quiero reforzar esto de, si voy a hacer tránsito en mi actividad física, cualquiera que sea, voy a inteligentemente usar la energía de mi cuerpo para eso, no para metabolizar alimentos, no para degradar, para separar lo que necesito y lo que no necesito de los alimentos, porque ese es un trabajo extra para el cuerpo. Y en las condiciones actuales posiblemente sea inflamatorio. Entonces, el entrenamiento físico se va a percibir distinto. Estaba pensando en algo que se me vino mientras hablabas, que lo dijiste antes, el factor tiempo. Pero me voy a Uf, ir un
me voy a ir a algo un poco más profundo, ¿no? Más completo, tal vez. Mm, Vivir. Tengo que vivir el momento de la actividad física, tengo que vivir el momento del hambre y después el momento de comer. Tengo que vivir el momento de dormir, tengo que vivir el momento de relacionarme, tengo que vivir el momento de estar de forma solo, individual, ¿no? Si no respeto eso, me estoy desviviendo, estoy dejando, estoy superponiendo cosas y ahí es cuando la conciencia no juega, ¿sí? Entonces, después, no sé por qué me pasaron las cosas. Y ahí tenemos que ver si es la falta de nutrientes o la desconexión. es, Bueno, se suma. Bueno, y sí. ahora quiero nombrar que en el hambre, ¿cuáles son los factores? ¿Cómo yo me voy a empezar a dar cuenta, ahora que van a comenzar a alimentarse mucho mejor, cómo me voy a empezar a dar cuenta de que es hambre lo que siento? Primero, entendiendo que cuáles son los factores que van a activar. El centro del hambre está en el hipotálamo, que está en el cerebro, en la base del cerebro, adelante, ahí en el medio. Entonces acá lo que juega son unas vías a partir de neurotransmisores, hormonas, ¿bien? Que activan o inhiben, o sea, o la estimulan o bajan esa estimulación para que el hambre juegue el hambre o la saciedad, que es lo contrario, pero en realidad son amigas. Bien, entonces detectar eso como, ¿cómo sería? Primero, el tubo digestivo nos va a decir estoy inflamado o estoy libre. Eso ya va a empezar a jugar en el hambre. Y el tubo digestivo mismo ya comienza con señales para decir, no tengo jugo gástrico en la panza, pero siento que ahora lo necesito, el ácido clorhídrico, de decir no tengo más, pero lo necesito. Por eso, tal vez ese estímulo en las personas que tienen acidez constantemente tienen hambre todo el tiempo, porque el estímulo está ahí constante y no es hambre lo que tienen, es el estímulo constante. Bien, pero esa persona tiene hambre, pero también tiene plenitud, siente que no puede meterse más. Entonces, fíjense cómo este estímulo en realidad es fisiológico y es a partir de algo que no está bien. Entonces, por ejemplo, acá está bueno jugar al no comer, porque tengo un síntoma que está jugando con mi hambre. Y si como, ya sé que me va a venir peor el síntoma. El cuerpo mismo te está diciendo, no comas. Es lo físico que vos dijiste, está charlando con vos. Sentémonos a charlar. O salgamos a caminar para charlar, lo que sea. Después hay señales químicas cuando falta algún tipo de nutriente en el cuerpo, como la glucosa, los aminoácidos, la proteína. El cuerpo mismo va a decir, quiero comer. Las personas que practicamos esto de justamente de equilibrar, de estar más en equilibrio, sentís específicamente, y no es apetito, es hambre de querer comer o una proteína o un carbohidrato. Tengo ganas de comer nueces. ¿Por qué es tan específico? Porque el cuerpo nos está pidiendo proteína, nos está pidiendo proteína y carbohidrato. Tengo ganas de comer una carne bien magra, jugosa, el cuerpo nos está pidiendo proteína. Bien, eso que lo conocemos más las personas que por ahí desestructuramos mucho nuestra alimentación, el hambre es específico de lo que necesitas. Cuando cuesta tener un hambre específico, hay que jugar siempre a esto, jugar de una forma seria, estoy hablando, pero el plato con todos los nutrientes que sabemos que podríamos necesitar. Micronutrientes y macronutrientes. Después vamos a hacer algún posteo sobre esto, solamente como forma de recordar, porque bueno, esto en la escuela medio que se enseña en algún momento, pero no es algo que se le dé entidad, es muy diferente que se dé a que se le dé la entidad que merece. Y después otra cosa que está la corteza cerebral, está el estímulo olfatorio, el estímulo visual, el gustativo.
a veces solamente el mismo olfatorio nos puede activar el gustativo, entonces tenemos ganas de comer lo que estamos viendo. Eso también estimula el hambre. Bien. Bueno, esa es una de las causas, la causa fisiológica del hambre. Y acá juega esto que hablábamos con Flor, el apetito y el hambre, para ponerle un título grande, que en realidad hablaste bastante al respecto, que es la ansiedad. ¿No? La ansiedad y otros amigues de la ansiedad, como la depresión, que puede venir aparejada, no siempre están juntas. Ujú. La tristeza, ¿no? La tristeza y la ansiedad por ahí son como esto más sentimientos y no un estado como la depresión. ¿Querés Sí, ingresar ahí un poco? sí. Eh, y ya iba a salir con la estadística, ¿viste? Iba a decir, es súper importante que estemos conscientes de estas palabras porque aproximadamente el 50% de nosotros anduvo viviendo, sobre todo post pandemia, alguno de estos momentos de tristeza, de aceleración, que es esta ansiedad, ¿no? Esta incapacidad de vivir en el momento presente y de estar fantaseando sobre futuros que no se construyeron aún, porque no, estamos en un tiempo que no tiene nada que ver. El tiempo real es el tiempo del cuerpo. El tiempo presente, más allá de lo que se dice por todos lados, el presente, por eso regalo y qué sé yo, es el tiempo del cuerpo, es el tiempo de la escucha real de lo que habita esta estructura maravillosa, este diseño humano maravilloso, que en su constitución es perfecto y siempre va a tender al equilibrio, siempre va a estar dinamizándose, o sea, moviéndose para encontrar el equilibrio de cada persona. La ansiedad y la depresión son estados complicados de las emociones que llevan a necesidades de percepción de felicidad, de percepción de bienestar, porque hay una distorsión de lo que es el comprender, el vivir el momento que se está viviendo. Eh, la ansiedad tiene distintas manifestaciones, pueden estar en el cuerpo, un aumento del tránsito intestinal, por ejemplo, es un fenómeno muy común de ansiedad, eh, todo lo que se les ocurra relacionado al tubo digestivo, ¿sí? Un extremo o el otro, o episodios de vómitos, también pueden deberse a ansiedad. Episodios que tengan que ver con el aumento del latido del corazón o frecuencia cardíaca, eso es ansiedad. Que el cuerpo sude sin una explicación para que lo haga en un momento determinado, puede ser ansiedad. Y más allá de estas percepciones físicas de los órganos de los sentidos, la mente construyendo fantasías que suelen ser catastróficas en torno a la realidad. Por eso esto de la distorsión, ¿no? Y además, esta distorsión puede también, y esto es importante que lo hablemos, presentarse como enojos, frustraciones, iras, violencias, que también pueden compensarse a través de la comida. Muchas veces estos sentires son compensados desde otros lugares, pero muchas veces las frustraciones de lo cotidiano, por esto que decíamos de la gratificación, llevan acá a las personas a comer vorazmente, desaforadamente, sin registro, como una conducta que termina siendo autoagresiva. Hace un ratito hablábamos que después de hacer esa comida que no necesitábamos, por ejemplo, un recontra chocolate, sobreviene la culpa. Lo mismo pasa cuando estamos enojados y nos la mandamos, por ejemplo, con algo alimentario o con otras cosas, nos genera culpa, tristeza y mucha más frustración. Y es lamentablemente este ritmo que se adquiere es un círculo vicioso. Por eso es importante esto de conectar el sentir
cuando aparece, registrarlo, no negarlo, investigarse. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me quedó dando vueltas cuando hablé con Pepita? ¿Qué no dije? Y esto lo quiero volver a decir. El cuerpo es una suerte de campo, vamos a decir, de teatro. Porque antes yo decía campo de batalla. Pero vamos a ponerle campo de teatro donde todos los actores que nos conforman emiten mensajes. Prestar atención a esos mensajes es el desafío de la conciencia, el desafío de la humanidad. El cuerpo va a manifestar lo que no comunicamos, lo que no decimos hacia afuera, pero por sobre todas las cosas, lo que no nos decimos. En esto que les proponíamos de la autoobservación, de la reflexión, de volver hacia adentro y mirar, percibir, sentir con todos los órganos de nuestros sentidos, hacia adentro, no tanto hacia afuera. Así que esta vía de rápida gratificación que les compartí hace un ratito, nuevamente, súper importante, es la vía de la dopamina, no la de la serotonina. Serotonina es una vía mucho más protectora, estable, dopamina es una vía mucho más rápida, se desregula también mucho más rápido, serotonina da tiempo, dopamina a veces no. Entonces es importante ser coherentes con lo que pasa y si estas conductas les resuenan como algo que les sucede, pedir asistencia, hacer una consulta. Por ¿Sabes qué otro lado, sí, lo que se me ocurre en esto que venías diciendo también, el sentir? Es muy importante antes de sentir, dejarse sentir, o sea, permitirse que estos sentires, porque hablamos por ahí de la culpa o la depresión, ¿no? Pero eso entra como más en un estado que en realidad para alimentarme bien debería como yo no meterme tanto en eso. Es un sentimiento, tengo que dejarme sentir, pero eh, ese sentir tiene que no recurrir siempre a los mismos malos lugares, porque el alimento termina siendo un enemigo y no lo es. Es tipo mejor amigo. El alimento tiene que ser mejor amigo, es vital, no podemos vivir. Por eso es fácilmente tener problemas de la alimentación, no es de la bulimia y la anorexia solamente, es nuestro día a día. Si nos peleamos con nosotros, con nosotras, nos peleamos con el alimento. total. Entonces nos vamos a meter algo o no nos vamos a meter a consumir algo porque nos queremos castigar. El castigo y la culpa juega todo el tiempo en la alimentación. ¿Qué pasa? Tenemos que solo deconstruir esa cabeza y comenzar a pensar para otro lado. Que el pensamiento negativo no sea el recurrente, sino entender que la ansiedad es nuestra y la tenemos que sentir. La ansiedad nos da herramientas, es un estado de alerta. Si no tuviéramos ansiedad, escucharíamos una explosión o se rompería un vidrio y estaríamos como, no me pasa nada. Y nunca voy a estar sabiendo si corro o no riesgo. Entonces la ansiedad es necesaria, el estado de ansiedad es necesario hasta algún punto. Ya cuando eso se hace crónico, cuando recurro siempre a esa ansiedad, ahí es donde tengo que evaluar, ¿no?, qué está pasando y muchas veces con ayuda. Lo mismo el sentimiento de tristeza. Es un sentimiento, hay que habitarlo. Pero si sé comer, puedo elegir comer algo que sé que me va a hacer bien y eso va a aportar a que mi tristeza y mi ansiedad no sean tan grandes como están siendo o como pueden llegar a ser. Entonces acá me tengo que meter y me tengo que amigar con el alimento y a decirme a mí mismo, misma, voy a recurrir a un buen alimento para no sentirme tan mal en un rato o mañana. Y no es dejar de sentir ansiedad o tristeza, porque quiero dejar de sentir ansiedad y tristeza, me mando un chocolate, me mando algo que me va a hacer mal, ¿no? Re. Y pensaba en esto también de la vía que viene ahora,
para charlar, Max, que es esto de, para protegernos, podemos ayunar de ciertas cosas. Sabes que en la filosofía budista muchas veces se elige una emoción para ayunar. Y es algo que es como muy novedoso para nosotros, porque tenemos muy asociado esto del ayuno de lo alimentario y en realidad el ayuno es una estrategia que ahora vamos a... Esa te la dejo a vos. ¿Sabes qué pasa mucho también con la palabra ayuno? Y ahí me gusta, siempre le digo a mis pacientes otra forma de decirlo, y es como respetar el no tener hambre. Ese concepto me ayuda a amigarme más porque la palabra ayuno tiene una connotación que es más religiosa, porque en muchas religiones a nivel sociocultural se le da una entidad divina. Entonces, si no lo traemos a esto, que también es divino, Gracias. si no lo traemos al cuerpo, no me iba a alejar de ahí. Si no lo traemos al cuerpo, no vamos a entender de que ese espacio, ese tiempo, esa vivencia que necesita el cuerpo de no comer, tiene que ser respetada, tiene que ser vivida ese momento, ¿no? Entonces acá propongo como cambiar el nombre. ¿Ayuno sí o ayuno no? Es la pregunta que me hacen siempre. Y yo es como, depende. ¿Ayuno para qué? ¿Ayuno por qué? Bien, el ayuno es el momento en el que no se come. Y hay diferentes, puede ser provocado, puede ser fisiológico porque no necesito, es por necesidad. Puede ser un momento en el cual voy a trabajar algo. Digo, esto, tomar no el budismo, sino tomar algo bueno que dé el budismo que me guste. Bien, la religión, algunas religiones o estados espirituales como, bueno, el budismo, la comunidad judía, la comunidad evangélica, la comunidad cristiana apostólica romana, utiliza el ayuno como ofrenda, pero en realidad, no sacándole como esa entidad, es un momento muy importante, es un momento de, no de ofrenda, sino es un momento necesario y divino para mi cuerpo, para mi ritmo biológico. Si yo estoy cortando ese momento en el que mi cuerpo necesita estar sin comer nada, picando así como paso y agarro una nuez, paso y agarro una cucharada de dulce de leche, o me como un pedacito de chocolate que me convidaron, estoy cortando ese momento divino, ese momento de vivencia del cuerpo, ese momento físico. Entonces hay que entender que recurrir a eso también es una forma de hacer trabajar al cuerpo cuando en realidad el cuerpo necesita trabajar, pero otras vías, no la vía del alimento, no la vía de lo que empieza a pasar cuando ingreso el alimento a mi cuerpo. Entonces, este concepto es muy importante. Respetar el momento de no tener hambre. Y el momento de no tener hambre es para no comer. Bien. Entonces, acá no voy a dar una clase magistral del ayuno, sino explicar por qué el ayuno, por qué este momento, respetar el momento de no tener hambre, es tan importante en el cuerpo. Primero, que al no ingerir nada de nutriente, el cuerpo entra en autofagia. Autofagia es una función celular en la cual hay un recambio. Digo, esto no me sirve más, esto está viejo, necesito de esto. Ese momento, la mayor eficiencia es en el ayuno. Cuando la célula está trabajando y les damos alimento, la célula está diciendo, ok, ¿qué necesito? Pero no puede pensar bien. Entonces dice, meto esto para acá, lo saco, se desequilibra. Por eso es que ya suponemos que a los 30 años me voy a estar cansado, me va a doler la espalda, voy a dormir mal, porque en realidad es un estado de envejecimiento celular. La célula no está teniendo el tiempo de renovarse, de rejuvenecerse, y no estamos hablando de un rejuvenecimiento artificial, es un rejuvenecimiento natural, es algo que tiene que pasar, pero no se lo estamos permitiendo. Lo mismo, si como
a tiempo, con hambre, pero como no sé. El otro día un paciente me decía, yo me hago una picada de fiambres de merienda, queso y salamín. Y yo le digo, ok, pero acá falta alimento. ¿Dónde están los minerales? ¿Dónde están las vitaminas? ¿Dónde están los aminoácidos? ¿Dónde están las grasas naturales, vegetales, los carbohidratos? Hay muy poco en esto. Y él me decía, nunca lo había pensado. Era solo meter el alimento y decir, me alimento. Y no, digamos, hay que nutrirse. Hay momentos para alimentarse. Siempre digo que nos conecta el alimento. Entonces, si nos juntamos a comer un asado, anda y comer el asado, sabiendo que las consecuencias de qué tanto comes y qué comes, pero ese momento se disfruta. No tenías tanto hambre, pero comiste. Disfrútalo. Otra vez, el permitirse es algo muy importante acá, porque si no es como, no como porque voy a sentir culpa, como por culpa, la comida me da culpa, el no comer me da culpa, y siempre recurrimos a eso, que está bien que lo recurras, pero no todo el tiempo, porque si no se convierte en un círculo vicioso, como vos lo decías. Y la alimentación tiene que ser un crecimiento y una evolución, y cada vez me siento mejor, va en ascenso, como nosotros, vamos subiendo. Entonces, esta autofagia es necesaria, primero, con una buena nutrición, dándole al cuerpo los nutrientes que necesita, porque si no, no va a poder trabajar con lo que tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando voy a comenzar a respetar los momentos de no tener hambre o hacer ayunos, que son naturales, es eliminar la cantidad de alimentos inflamatorios que pueda. Estoy hablando de alimentos procesados, ultraprocesados y refinados. Todo lo que venden en el supermercado. 100%. 99,9%. Los momentos en los cuales no voy a consumir alimentos, que es la mayoría del día, baja la insulina y baja los niveles de azúcar, ¿no? Para contrarrestar esto que nos llevan los alimentos de mala calidad, que es la resistencia a la insulina o la diabetes. Hay tanta insulina en mi cuerpo por siempre comer tanto y por comer alimento de mala calidad que el páncreas comienza a hiperproducir insulina porque hay demasiada azúcar en la sangre, la glucosa. Bien, importante entender que el azúcar blanca no es el azúcar de la sangre. La glucosa viene de la fruta, del azúcar, de los carbohidratos como las harinas o los productos que están hechos con harinas. Entonces, la gente siempre asocia como, pero yo no como tanta azúcar. No, pero consumís un montón de alimentos que en el cuerpo se convierten en azúcar. Y no es el azúcar blanco, es la glucosa. Como hay tantos niveles de glucosa en el cuerpo, aumentan mucho los niveles de insulina. Y eso hace que los órganos de todo el cuerpo tengan una resistencia y en un punto se saturan y no pueden meter más azúcar, entonces el azúcar queda en la sangre mucho tiempo. Muy importante esto, entender los laboratorios, porque nos basamos mucho en lo laboratorio para entender la salud de la persona, pero los laboratorios de sangre es una fotografía de un momento dado, en un minuto, en un segundo exacto. Y las personas hacen los laboratorios con 12 horas de ayunos. ¿Quién hace 12 horas de ayuno hoy en día? Muy poco. Casi nadie. Entonces, ¿por qué tomamos como referencia un laboratorio en ayunas cuando la persona nunca está en ayunas? Estoy hablando de la gran mayoría de la población. Otra cosa, el hacer ayunos aumenta la hormona del crecimiento, hace que mi cuerpo solo genere un estado de ejercicio físico que es necesario en el momento de no hacer actividad física. Entonces, esta hormona de crecimiento ayuda a fortalecer músculo, elimina la grasa de depósito que es necesaria, deposita la grasa que es necesaria, ayuda a todo el crecimiento de mis tejidos, a la renovación de los tejidos, al fortalecimiento de los huesos, a la salud celular de todo el intestino, que es gran productor de serotonina. El 80% de la serotonina, la hormona de la felicidad, se produce en el intestino. Entonces, si no tenemos el intestino sano,
que el intestino sano es respetando las ayunas, el ayuno, no va a generar la serotonina. Entonces es un motivo de que la tristeza y la ansiedad aumente, el no tener un intestino sano. En los ayunos se produce también la cetosis. La cetosis es un estado donde activamos al hígado para que produzca estos cuerpos cetónicos que también tienen una función de trabajar sobre las grasas y el músculo. Gran función. Hacen que el músculo crezca otra vez sin actividad física externa y hace que la grasa que tenemos acumulada en el cuerpo que no necesitamos sea utilizada para algo bueno y eliminada lo que tiene que ser eliminado. Esto pasa en los ayunos, que provoca cetosis, donde hay activación del hígado que produce cuerpos cetónicos que actúan a nivel de la grasa y el músculo, produciendo un equilibrio. Entonces, se asocia mucho a bajar de peso porque hace esto, pero en realidad también aumenta la masa muscular. Entonces es importante entender el equilibrio importante de los ayunos o respetar el no tener hambre. Y el respetar no tener hambre es no ingerir. Soy muy reincidente con esto porque es algo como que ayuno se asocia como algo complejo y en realidad es no consumas nada. Inclusive el azúcar, el edulcorante, primero que son alimentos de muy mala calidad, pero endulzantes, la leche, el comer una fruta, me corta el estado de ayuno, me corta el estado de no tengo hambre, ¿por qué le estoy dando al cuerpo algo? Otra vez el sentir, tengo que sentir para ingerir. Bien. Y algo muy importante que no lo dije es la comida de la mañana, que culturalmente le decimos desayuno, porque corta el ayuno. Pero el desayuno puede estar en cualquier momento del día, puede estar después de las 12. Desayuno, cortar el ayuno. No asociemos que el desayuno es la comida más importante del día con la comida de la mañana. Eso es diferente. Hay gente que necesita la comida de la mañana y hay gente que no. Pero desayuno es cortar el ayuno. Esa es la comida más importante del día y puede ser en cualquier momento del día. Bueno, para hacer bien los ayunos, otra vez, para que tengan un efecto de estas cosas que dije, hay que eliminar o disminuir los alimentos de mala calidad como los ultraprocesados y refinados. Primero que todo eso, entonces, ¿cómo hago? Pero no puedo comer nada. Sí, puedes comer lo que quieras, que sea de verdulería, de frutería, de carnicería, huevos, aceites extra vírgenes, lo más natural posible, lo que tenga menos proceso posible, eso es natural. Entonces, en vez de comprar un aceite amarillo, me compro un aceite extra virgen. En vez de comprar porotos en latas, me compro porotos sueltos. Es tan simple como eso. Bien, obviamente que depende hay menos lugares. Primero, ¿por qué es más caro el alimento orgánico? ¿Por qué es más caro el alimento natural? Y porque el proceso es más largo. El proceso de producción es más largo. Entonces tenemos que entender de que por eso a veces es más caro. Pero bueno, es porque también tiene cosas muy baratas, pues son mezclas, son cosas sintéticas que sale muy baratas producirlas, pero me sale muy cara a mí, me sale muy cara consumirlas. Acá, Le cuesta acá. inflamación, sale inflamación. Así que bueno, un buen acompañante para el ayuno es la hidratación. La sed no tiene que venir. La sed es un mecanismo que dice, che, olvidaste de hidratarte. Y como vos decías también, pues la podemos confundir con un sentimiento, ¿no? Y no, la sed es física. Pero Sí. me olvidé mucho de consumir agua. El agua es la constante en nuestra vida. Tenemos que estar consumiendo agua, excepto a la noche. La noche es para dormir, o el momento de dormir es para dormir. No Sí. de roncar
Bueno, Eso yo es dije un mimir, signo vamos a mimir. a mimir. Ahí bueno, perfecto. Ahí nos consultan, ¿cuántas horas de ayuno, doctor, son recomendables? Ok, y eso depende. Lo recomendable es que vos sientas. Y parece como esotérico, parece que, no sé, que estamos hablando de algo súper espiritual. Pues sí, somos seres espirituales, pero acá estamos hablando de lo físico. Uno le tiene que dar al cuerpo las horas de no comer que el cuerpo pide. Entonces, otra vez, ¿por qué me asusto tanto del ayuno cuando en realidad lo hago todos los días? El tema es, esos ayunos están contaminados por ciertos factores. Es solo sacar esa contaminación, que es esto de picar, le pongo azúcar al té, y después es como, pero si no puedo comer, no puedo tomar té con azúcar, ¿con qué lo tomo? Solo, no necesita Solo. nada. El té tiene propiedades, el agua tiene propiedades, el café tiene propiedad, la leche tiene propiedad, el azúcar tiene propiedad, tiene efectos secundarios y efectos buenos. Todo lo que consumimos tiene eso. Nada, no sé cómo decirlo, nada viene sin consecuencias. Todo aquello que incorporamos a nuestro organismo nos modifica. Sí. Y lo que Eh, no incorporamos, también. también, y de manera positiva, ¿no? En tiempos de aceleración. Querido Entonces, amigo y colega, son 21:12. creo que estamos igual ahí como para cómo cortamos el ayuno. Sí. Perfecto. Bueno, muy importante, la primer comida del día. Entonces, para Matías que hizo la pregunta de ayuno, eso es muy depende. Hay ayunos que son terapéuticos y hay ayunos que son fisiológicos. Los ayunos fisiológicos son esos de que siento. Siento el no tener hambre, pero el hambre fisiológico, entonces no como y respeto esas horas, en las cuales no le agrego nada al cuerpo. Ni azúcar, ni bizcochitos, ni facturas, ni galletitas, ni galletas de arroz, nada. O sea, no se le agrega nada de eso. Agua, mucha agua. Se puede tomar té solito, café solo, agua, mate con yerba orgánica en lo posible, para evitar como todo lo que tiene, todas estas cosas como los té, el café, pueden tener agregados de azúcar, carbohidratos. Bien, entonces respetar esos momentos van a ver cómo se van a empezar a sentir mejor. Otra vez es un sentir, no es con creencia. Creo que está bien o no. No, hay que sentirlo. Bien. Sí. Entonces, la primer comida del día, el desayuno, tiene que ser bajo en azúcares y en lo posible más bajo en carbohidratos también. La primera comida del día tiene que ser lo más proteica posible, bien, y tiene que ser un alimento de buena calidad. Entonces, se puede consumir huevo, se puede consumir jamón, se puede consumir fiambres, panceta, se puede consumir queso, se puede consumir frutos secos, aceite de oliva, verduras. Esa la primera comida del día. Recuerden que azúcar no, entonces comer una manzana para comenzar el día, en lo posible, no es lo recomendable. La fruta puede estar después de la primera comida del día. Bien, entonces en Argentina vamos a tener que romper así nuestra, nuestra matrix cultural porque nosotros queremos el carbohidrato, ¿no? La Bueno, tostadita, la facturita, el y café con bizcochito leche con media luna. matutino, eso. Y justamente es todo lo contrario, y por eso te sentís mal, porque consumís eso que en realidad te inflama, no te hace bien, no es de buena calidad y no es en ese momento. Todo mucho para reflexionar y pensar. ¿Eh? Volver a las bases, volver a lo ancestral, les diría, volver a eso que tiene que ver con la alimentación más natural, más casera, más hogareña, más simple, más simple. A veces es hasta más simple todo. Y, y allí está Última la cosita. clave. Sí. Cocinar casero en casa no es lo mismo que cocinar casero con cosas más naturales. Porque yo hago en casa la Zafó. comida.
Sí, pero la hago con salsa de tomate, con mayonesa, le pongo sal refinada, le pongo aceite refinado. No es lo mismo, No, porque es también una creencia, no porque sea en casa sea, es más sano que otra cosa, y no, porque afuera cocinan con lo mismo que vos cocinás. No por saber de qué es lo que estoy comiendo es más sano, sino que porque es más sano, es más sano. absolutamente. Así que bueno, ahí finalizamos y bueno, vamos a tener que hacer la segunda parte. Totalmente. Gracias, Clau. Isa nos acaba de compartir un comentario maravilloso. Clau, referente del área, maravillosa. Gracias, Diosa. gracias infinitas por estar ahí. Gracias a Mati que estuvo ahí. Gracias a, no sé el nombre, pero dice Ábalos, que también nos dice, nos agradece por esta charla. Agradezco también a Ariel, que en su momento se sumó, estaba con pacientes para participar de este compartir. Gracias, querido amigo y colega. Gracias, muchas gracias, Mir. Gracias, Romy, infinitas. Eh, Max, esto es lo que se viene. No sé si Un sabía. antes y un después. Hay que armar el derribando mitos. Sí, sí, sí. Hay que hacer el espacio. Bueno, infinitas gracias a todos los que se sumaron a este espacio de Conectados de Muchas Red Piña. gracias. Yo soy Flor Diorio y hoy nos acompañó Maximiliano Adrián Martín, un genio, un super mago, a quien pueden seguir a través de este video. Van a encontrar su Instagram y aquí estamos, porque todos somos Red Piña. Gracias, Max. Chao, buenas noches, gracias.